Antes de empezar, queremos aclarar algo muy importante. En este episodio vamos a hablar de un tema delicado. Es la violencia sexual contra los niños. Nuestra invitada fue víctima de esto cuando ella era una niña, y su historia refleja no solo su dolor en esa experiencia, sino también la gracia y la sanidad que Dios ha traído a su vida. Lo hacemos con el mayor respeto, con seriedad y con la convicción de que son conversaciones necesarias dentro de la iglesia y la sociedad. No vamos a entrar en detalles gráficos, pero sí vamos a llamar a las cosas por su nombre porque creemos que estas realidades no deben seguir en silencio. Nuestro deseo es que este espacio sea de esperanza y que lo que escuchen aquí recuerde que la gracia de Dios es suficiente para sanar cualquier herida. Y lo que a mí me ha funcionado es lo que yo quiero dar, y a mí me ha funcionado Cristo, a mí me ha funcionado el Espíritu Santo. Me falta muchísimo, o sea, desearía ser mucho más espiritual o ¿verdad? Muchas cosas, crecer y todo, pero aún en la limitación, aún en la sencillez mía, el Señor se ha glorificado. Bienvenidos a Nos Basta Tu Gracia. Hoy tenemos a una invitada, amiga, pastora, a Ceci, pero antes también quisiera presentar a Mary. ¿Cómo está, Mary? Muy bien, ¿y vos, Keylor? Qué placer, Ceci, ¿cómo estás? Bien, gracias al Señor, Keylito. Qué bueno tenerla por acá. Hoy vamos a comentar un poco sobre la historia de Ceci, que queremos conocer parte de todo, ¿verdad? A las personas que nos escuchan y que nos ven por YouTube. Entonces quisiéramos como comenzar, ¿verdad, Ceci? Como que te presentes, quién eres, ¿verdad? Para que la gente también conozca. Bueno, muchas gracias, chicos, por haberme tomado en cuenta para esta presentación, para compartir parte de mi testimonio. Hace muchos años una norteamericana me preguntó o me dijo que le contara mi testimonio, y yo me quedé así como pensando y diciendo, yo no tengo testimonio, y yo sentí que no tenía nada para contar, y ella me dijo, claro, todos tenemos un testimonio. Y yo me fui pensando en eso para mi casa y empecé a pensar todas las cosas que yo había vivido y de las que el Señor a mí me había sacado, y me di cuenta que sí tenía un testimonio, y un gran testimonio para la gloria y la honra del Señor. Así es que si lo que yo he vivido le puede servir a alguna persona, le puede bendecir, no sé, yo he orado al Señor para que el estar aquí sea algo para glorificarlo a Él. Así es que esperemos y oremos y confiemos en el Señor que así va a ser. Amén, amén. Ceci, quisiera iniciar con una pregunta, ahorita que nos acabas de presentar. He escuchado que tienes una historia desde tu infancia, entonces no sé si quieres compartirla con nosotros y cuentes parte también como de esa historia, de ese testimonio de vida en el cual fuiste marcada también. Claro que sí, con mucho gusto voy a contarles. Es algo que cuando ya yo crecí, empecé a comentarlo con mucho más libertad, pero cuando fui niña, fui abusada por varios hombres. Como el abuso nunca llegó a una penetración, pues yo nunca me atrevía a decir que había sido violada, pero después yo me di cuenta que sí había sido un abuso muy, muy severo, porque me afectó por mucho tiempo. Les voy a contar algunas de las cosas que puedo contar. Desde muy pequeñita yo recuerdo que mi mamá alquilaba unos cuartos, un cuarto en la casa porque pagábamos alquiler, y entonces había que pues meter algo más de platita, y entonces mami alquilaba ese cuarto. E incluso ahora yo puedo contar esas cosas con más libertad porque ya no está ni mi mamá ni mi papá, y yo por muchos años no quise hablar de eso también porque no quería
lastimarlos a ellos o que ellos se sintieran culpables. Resulta que esos, por lo menos 2 o 3 que yo recuerde, porque estamos hablando de que yo tenía 8 años, puede ser, tal vez un poquito menos, cuando yo comencé a vivir esos abusos. Y yo me acuerdo que esos muchachos me llamaban al cuarto y hacían cosas, ellos me tocaban y me hacían cosas. Yo era muy niña, e igual el abusador generalmente le dice a uno que cuidado cuenta, o que si cuenta, ¿verdad? Entonces, en la inocencia de uno eso se lo reserva. Pasaron los años, fui abusada por más, no sé, pienso que el enemigo quiso destruirme desde que estaba muy pequeñita, porque era como dice uno, muy dulce para eso. O sea, yo no sé, hubo familiares que me abusaron también, y fui creciendo con esa situación. Nunca lo comenté, nunca se lo dije a mi mamá, a mi papá menos, porque no quería, porque eran también parientes muy cercanos de ellos, ¿verdad? Y entonces yo no quería como causar un problema en la familia. Aparte de que uno, cuando empieza a ser abusado tan chiquitito, como que uno carga como una culpa, ¿verdad? Uno siente como que uno es también culpable. El asunto es que, yo en mi casa vivía demasiado lindo. Vivir en mi casa era súper lindo. Éramos muy pobres, pero nos llevábamos muy bien los hermanos. Mi papá tenía un problema serio de alcoholismo, pero mi papá nunca fue agresor, él nunca nos maltrató, nunca, con eso les digo que a mí nunca me pegó. Yo no me acuerdo nunca que mi papá me pegara. Yo nunca los vi discutiendo a ellos, nunca los escuché decir malas palabras. Me dejaban ir a todas partes, yo pedía permiso, y lo que otras amigas mías tenían que mentir para poder ir y decir que se iban a quedar en mi casa, yo no, yo decía para dónde iba y a mí me daban permiso. Yo fui creciendo, ya después... Sí, perdón, yo en esto sí quiero hacer una acotación por las personas que nos están escuchando, que tal vez han sufrido una situación como la suya, ¿verdad? Que eso es para mí muy importante de recalcar, porque en mi trabajo real, cuando era más joven y todavía no sabía a qué me iba a dedicar, le toca a uno empaparse de estos temas, y lo que usted dice es súper importante. Las víctimas sienten culpa, los abusadores siempre hacen que la responsabilidad vaya a dar a la víctima, Dios sabe cómo, con la manipulación. Y lo que usted dice, lamentablemente hay niñas que Dios sabrá por qué, pero les toca que recorrer ese camino varias veces, ¿verdad? Que uno dice, Dios, yo no, ni siquiera me explico cómo sucedió una vez. Y vamos a ver, el tema de lo de sus papás también es un tema súper importante, porque en la generación en la que usted se crió, no era solo el tema de que esas cosas no se habla, es que en general de la sexualidad no se habla. Es correcto. Y de que antes también se daba la tradición de que cuando una persona era de alguna manera vulnerada, la culpa era de la persona, ¿verdad? Entonces, muchas mujeres no tenían ni siquiera la capacidad de poder ir a hablar con sus papás, porque sabían que las iban a responsabilizar. Más, digamos, tal vez cuando usted era tan chiquitita no tenía noción de eso, pero creció con la idea de que era normal o era parte de su vida, ¿verdad? Los abusadores la hicieron pensar eso. Pero también está el tema de que cuando ya estaba más grande, de eso no se hablaba, ¿verdad? Hablar. Y bueno, yo creo que por lo que hemos hablado, usted no creció en un ambiente cristiano, eran católicos, ¿verdad? Sí, pero católicos. También los muy católicos, los muy cristianos en general, en temas espirituales de la sexualidad no se habla, y de estos temas jamás, porque esto no pasa, ¿verdad? Porque yo creo que ese es el tema más importante, que antes era un tema del que no se hablaba, porque no podía pasar, porque era... jamás eso, es eso, la gente se cegaba a que esto no pasaba, y si pasaban y alguna mujer lo denunciaba,
era no cállese porque es su papá, no cállese porque es su tío, no cállese jamás. Porque es su padrastro, porque es su abuelo, esto no sale de aquí, y terminan responsabilizando a la víctima, ¿verdad? Correcto. Sí, en mi caso yo crecí creyendo que eso era normal, como que era lo normal, que no sé, yo nunca hablé con mis hermanas, tengo 2 hermanas mayores, yo nunca hablé con ellas como para preguntarles, porque como a mí me animé a contarle a mi mamá, sí me animé, cuando ya yo tenía como unos 50 años, un día le conté a ella, y le conté quiénes habían sido las personas, ¿sí? Y ella lloraba, y ella me decía, pero ¿por qué no me contó? ¿Por qué nunca me dijo? Y porque no, porque incluso, como dice Mary, esos temas no se tocaban. A mí nunca en la casa me explicaron lo que era la menstruación, ni cómo quedaba uno embarazada, nada de eso. Eso no se hablaba, o sea, se daba por sentado, ¿verdad? Pero bueno, yo siento que el Señor siempre ha sido bueno conmigo. Yo siento que su gracia, y a mí me ha bastado su gracia, de verdad, porque aunque viví eso, pues no tuve que ir todavía a tocar más fondo, ¿verdad? Porque yo tengo testimonios y conozco amigas y personas que les tocó todavía mucho más duro, mucho más traumatizante, digamos. Porque a mí, a veces pienso, no sé si fue porque yo no siento como que me traumatizara tanto eso, porque yo creía que era lo normal, ¿verdad? Hasta ya grande fue que yo me di cuenta que eso no era normal, o sea, que eso estaba mal, más bien que me hicieran eso. Ya eso llegó como hasta pienso que tal vez puede haber durado como hasta los 10, 11 años tal vez, que ya supongo que los abusadores veían que ya yo podía hablar o no sé, porque solita la situación se fue aplacando y, ¿verdad? Aparte ya yo entré al colegio, ya, entonces la dinámica era diferente. La cuestión es que yo tuve ya les digo, una adolescencia muy bonita, sana en los tiempos de mi adolescencia. Sí había una que otra amiga que era mal portada, pero en general, o sea, nosotros éramos como de vacilón, no era de acostarnos con los novios, y en general era bonito, digamos, sano. Ya cuando llegó la etapa en que yo me casé, yo jalé con Javier, yo fui novia de Javier por muchos años, como 8 o 9 años, desde que tenía 13 años. Claro, era un noviazgo medio convulso, porque en ese noviazgo empezábamos y terminábamos, y, ¿verdad? Como una anécdota, 3 veces compramos todo el menaje de la casa para casarnos, y de un pronto a otro terminábamos y regalábamos o vendíamos o algo hacíamos con el menaje, y el señor del almacén era el que nos amaba, ¿verdad? Porque seguro estaba esperando a ver en qué hora volvíamos a terminar. Entonces, ¿cómo se conocieron? Javier y yo nos conocimos en el colegio. Javier era candidato a presidente del colegio, y me acuerdo que yo no recuerdo haberlo visto nunca, sino que un día yo iba cruzando la carretera, con alguien iba yo, y le dije, y Javier pasó así como en una bicicleta, y yo le dije, mira qué guapo Galleta, porque a Javier todo el mundo lo conocía por Galleta. Y de ahí yo le dije eso, y ella seguro se lo dijo, no sé. La cuestión es que de ahí se dio que había ganado, y entonces como que en la fiesta como que conversamos, y ahí comenzamos a tener una relación. Mi hermano Macho y mi hermana Viri hablaron con papi para que lo dejara llegar a la casa, que es responsable, ¿verdad? Con 13 años. Y lo dejaron, y de verdad, éramos muy chiquillos, entonces de ahí hasta la peluqueada era motivo para cortar el rabo, ¿verdad? O sea, cualquier motivo era suficiente para terminar. Y en eso estuvimos hasta que la primera vez que Javier me propuso que nos casáramos, tenía 15 años yo, ¿verdad? Por supuesto que le dije que no. Y bueno, ahí seguimos en el noviazgo. Igual era un noviazgo sano, fue un noviazgo sano. Y ahí es donde tal vez yo voy a contarles algo muy, muy mío, muy personal, pero
pudiera ser que a alguien le sirva también como testimonio, porque resulta que a mí me criaron y siempre me dijeron que uno con el hombre que tenía relaciones sexuales, con ese hombre se tenía que casar, ¿verdad? O sea, que en el momento que usted tenía relaciones sexuales con una persona, o sea, ya dejaba de valer, ya usted no valía nada en el momento que perdía la virginidad. Y a pesar de todo, pues yo era temerosa de Dios y yo amé y amo a mis papás toda la vida y siempre quise honrarlos, yo siempre los honré a él. Resulta que nos vamos a un paseo a la playa y me jalo la torta. Resulta que tenemos relaciones siendo novios. Claro, el susto y, ¿verdad?, la congoja y todo. ¿Por qué les cuento esto? Porque para mí esa primera experiencia fue exactamente igual que lo que yo viví de niña. O sea, sí me había marcado, o sea, fue estar ahí nada más porque yo creía que eso significaba y que así tenía que ser. Entonces, yo le dije a Javier, no se me olvida, porque yo llegué a la casa y mi mamá amaba a Javier. Entonces ella llegó en carrera, porque incluso era después era como una reconciliación, ¿verdad? Entonces mami llegó en carrera a la cama, que yo le contara, cuénteme cómo le fue. Yo no le podía dar la cara. O sea, yo a mami no la podía ver porque yo decía, ella me va a notar en la cara que ya yo no valgo nada, ¿verdad? Que no, yo definitivamente, bueno, yo no le daba la cara a mami, yo no la volví a ver. Y cuando vi a Javier, yo le dije, o nos casamos dentro de 8 días o se va. Le digo, porque no, esto jamás. Ayer me comentó lo del brillo de los ojos, me parece. Porque a nosotros nos decían que se notaba, cuando una mujer ya no era virgen, se notaba en el brillo de los ojos. Dice Ceci que ahora todo el mundo andaría ciego. Sí, o sea, ¿cómo cree que ahora todo el mundo estaría ciego? Bueno, no todo el mundo. Vamos a rescatar que todavía hay gente que se guarda para el Señor y que ha entendido que la voluntad de Dios es otra, ¿verdad? El asunto es que Javier, sí, él estaba deseando casarse porque siempre había querido que nos casáramos y llamamos por cierto, al padre Enrique, muchos lo conocen, al padre Enrique, un gran amigo de nosotros, lo amábamos, él fue profesor en el colegio y Enrique Delgado. Lo llamamos y le dijimos que si nos casaba en 8 días y Enrique dijo, ustedes están seguros, ustedes están locos. Bueno, pero es que aunque quisiera no puedo porque la Iglesia Católica solo casa 22 días, bueno, pues serán 22 días y de verdad el 25 de junio de ese año ya nos estábamos casando y nos casamos. Yo tuve muchísimos consecuencias del abuso, sufrí muchas secuelas. Para mí no era para nada agradable el sexo, nunca le encontraba sentido, era algo, estar ahí nada más, igual, o sea, en mi mente estaba cuadrada para eso. Había sido mucho el abuso, había sido demasiado, pero ahí es donde Dios es tan precioso y tan maravilloso. Nosotros éramos católicos. Bueno, Javier venía de una familia cristiana, pero no tenía como una relación, no, él era... No se congregaba. No, y yo siempre cuento, y él se enoja cuando yo cuento, pero una vez yo hice una jornada católica y cuando llegué a la casa llegué directo a cortar, ¿verdad? Porque él no adoraba a María, ¿verdad? Y entonces me dice, ¿cómo que no? Claro que sí. O sea, con tal que no termináramos, el hombre dijo que él adoraba a María, si era del caso, ¿verdad? Pero bueno, el asunto es que entonces también a raíz de eso, pues empezamos también a tener problemas en el matrimonio, a raíz de lo de los abusos. También yo siempre he pensado que la juventud, ¿verdad? 20 y 21 años. Claro, o sea, la inmadurez. Todo el proceso del cambio, digamos, y esa madurez, tuvieron que pasar todo ese proceso ambos. Entonces,
y otro, porque a esa edad resulta que mi papá tenía una deuda que no podía pagar, o sea, él no podía cubrir eso y tenía una propiedad con una fábrica de tamales. Entonces Javier era sujeto de crédito para que le dieran ese préstamo para poder cancelar. Entonces le compramos a mi papá la deuda, ¿verdad? Que era esa propiedad y eso, y asumimos nosotros la fábrica de tamales. Entonces con esa edad, con problemas de carácter, con problemas emocionales y una deuda en ese tiempo, porque estamos hablando que nosotros ya tenemos 42 años de casados, 41, 42. Entonces, imagínense, y unos chiquillos, ¿verdad?, metidos en una camisa de 40 varas. Comenzamos a tener muchísimos problemas. Yo ayer le comentaba a Mary, yo recién el matrimonio, yo lo único que quería era divorciarme, porque todo me parecía tan feo alrededor del matrimonio, ¿verdad? Los problemas, lo sexual no me gustaba bueno. Claro, y de pasar una vida en la casa de sus papás, donde su mamá me todo, imagino que la chineaba un absolutamente montón. Todo, me lo hacía mi mamá. No tenía que estar disponible ni emocional ni físicamente para nadie, no atender a nadie. Además, usted se embarazó súper joven. Muy joven. Sí, muy recién casada. Sí. Entonces, súmele todo. Una deuda, encargarse de un recién nacido, no es. No, y trabajar en una fábrica de tamales, que Javier se tenía que levantar a las 4 de la mañana, que nunca había sido lo de él. Él trabajaba en un banco, había sido oficinista, entonces imagínense a meterse en una fábrica de tamales donde el vapor de la carne, el vapor de los tamales, ¿verdad? O sea, todo era pesado para la edad, para la responsabilidad, para pagar una deuda que no lo lográbamos. O sea, en ese tiempo teníamos que hacer como 40,000 colones por mes y no era fácil. En ese tiempo era mucha plata. Una vez hicimos una venta buenísima, nosotros felices de que, ¿verdad?, habíamos hecho esa venta. Cuando nos llaman y nos dicen que algo pasó, pero que los tamales están malos, que los tamales estaban con gusanos en la carne. Y nos vamos a ver y era cierto, y los tamales los habíamos hecho viernes y eso era domingo, y ustedes saben que uno los tamales los guarda meses en la refri y no les pasa nada, ¿verdad? Era como todo confabulado, ¿verdad? Y todo. Ya luego, la gota que derrama el vaso fue cuando derrama el vaso para bien, porque mi mamá era sumamente religiosa, o sea, era católica, yo también, pero mi mamá, o sea, de hecho yo tengo un hermano que fue el primero que llegó al evangelio, que sufrió mucho, mi hermano Armando, porque imagínense, el primero en una familia tan religiosa que se convierte y él comienza a evangelizarnos a los hermanos, ¿verdad? Y a mí me empezó a gustar eso del evangelio, él comienza a evangelizarnos. Pero resulta que Javier tenía un carro que era como su ídolo, ¿verdad? Era un pick-upcito y él lo tenía lindísimo y ahí tenía unas dulzainas armónicas que era una colección y bueno, resulta que se meten a robar una noche al carro y intentan meterse a la casa, pero bueno, del carro le roban todo eso y todo. Como él ya sí tenía un conocimiento, ¿verdad?, él sí logra discernir que es Dios tratando con él. Yo no, para nada. Entonces él viene y aparte, ya les digo, veníamos mal, pleitos y plata y, o sea, todo era nada, ¿verdad? Entonces él viene y me dice a mí que haga yo lo que quiera, pero que él va a buscar de Dios, que él se va a ir a una iglesia evangélica, así me dijo. Entonces, algo que toda la vida me ha sorprendido a mí, que era el momento para yo decirle, ok, usted por su lado y yo por el mío. Ajá, era mi oportunidad. Perfecta. Y yo sabía que si era por eso, a mí en la casa sí me recibían. Por cualquier otra cosa, no. Porque aparte que a mí me enseñaron que con el hombre que usted tenía relaciones, con ese se casaba, también a mí me programaron
para que el matrimonio era para toda la vida y que, o sea, no había opción de dejar al marido ni nada, ¿verdad? Y que algún día cambian, o sea. Y soporte. Soporte. Mi mamá en su filosofía era algún día cambian. Claro, ella nunca supo. Yo nunca le conté a ella de los problemas que yo estaba teniendo, nunca. Siempre yo he sido una persona que me tragué todo, nunca compartía con nadie mis problemas, yo buscaba las soluciones yo y jamás un psicólogo, bueno, antes eso era como jamás, ¿verdad? Es que ahora para todo es un psicólogo. La cuestión es que cuando yo pude haberle dicho a él eso, porque yo sabía que yo llego donde mami, le digo, mami, es que... Yo sé si se está quejando de los psicólogos porque el esposo es psicólogo. ¿Será? Yo le digo a mami, voy a dejar a Javier porque se va a hacer evangélico y mami me abre las puertas de la casa de par en par. No, yo creo que su mamá se le hubiera olvidado. Todo. O sea, por eso era razón de peso. Pero yo en lugar de decirle eso, yo le dije, yo voy con usted. Esas cosas que solo Dios, o sea, hasta la fecha yo digo, Dios fue el que de verdad tuvo misericordia de mí en ese momento. Y de verdad, ahí comenzamos el proceso. Me gusta mucho contar que uno de los hermanos que me evangelizaba a mí, se llamaba Jaime Quesada, ya murió Jaime, era una persona que conocía demasiado las escrituras y tenía ese don y todo, y él nos evangelizaba junto con mi hermano Armando. Y Jaime nos enseñó, me enseñó, y él me decía que cada vez que uno leía la Biblia, uno iba a ser libertado. O sea, cuando el versículo dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, yo lo que entendí de eso era que conforme yo conociera lo que decía la Biblia, yo iba a ser liberada, ¿verdad? Entonces yo me acuerdo que yo me sentaba ahí en una mesita que teníamos al frente de la casa de cemento a leer la Biblia, lo que fuera. Y yo leía, no entendía nada, pero yo leía, cerraba la Biblia, estaba yo embarazada de mi hijo mayor, de Javier. Y yo cerraba la Biblia y yo decía, de cuántas cosas me habrá libertado el Señor hoy a mí. Porque yo decía, entre más leo, más conozco, en mi ignorancia, pero seguro que sí, porque yo fui siendo restaurada y libertada aún en el área sexual, en la mente, de la religión, de todas esas cosas, y yo fui siendo una nueva criatura de verdad. Y qué locura, al principio usted nada más lo veía como ficción, ¿verdad? Sí, o sea, yo leía y yo decía, ¿de cuántas cosas Dios me libertaría hoy? ¿Verdad? Porque esa era como la ley, lo que yo había entendido de ese versículo. Y era la aspiración. Sí, y de ahí era la palabra, y dice, conoceréis la verdad, y la verdad, y a mí me funcionó, a mí conocer lo que decía la Biblia, porque ni siquiera era estudiarlo, era conocer lo que decía la Biblia, porque yo era muy religiosa, pero yo no conocía Biblia. Yo era de andar el cordón del nazareno, ¿verdad? Que hasta que se me reventaran el ombligo. Me quedaba una cosa aquí morada. Yo era de ir a prender una velita cada vez que iba a hacer un examen, porque eso me iba a ayudar en el examen. Dios guarde no ir a misa. O sea, yo era sumamente, para mi juventud, era sumamente religiosa y la practicaba, pero Biblia no conocía. Entonces, cuando yo empecé a conocer la palabra, y yo decía, la palabra me liberta. Y de verdad, me fue libertando. Bueno, ya llegó ¿verdad? Porque tampoco puedo extenderme tanto, pero después de ese proceso, y ahí para las personas que estén o hayan pasado por esta situación, yo quiero decirles, sí hay respuesta en Cristo, sí liberta el Señor, sí sana, sí, no sé, hay paz y hay gozo, y usted puede acordarse. Yo me acuerdo de todo esto. Yo me acuerdo que una vez yo le conté a mi hija de una de estas personas que me abusó, y ella un día me vio, o varias veces, me vio saludando a esa persona y abrazándola, y ¿verdad? Porque era alguien incluso de la familia. Y ella me dice, mami, no puedo. Y yo, no, mi amor, yo no siento absolutamente nada por esa persona. Después tuve la oportunidad de hablar con otro de esos abusadores y decirle, vea,
yo me acuerdo de esto que pasó, yo quiero decirle que yo lo perdono, yo quiero decirle que Cristo lo ama, yo quiero decirle bla, bla, bla. Y esa persona tuvo la oportunidad de pedirme perdón a mí también. Y me dijo, yo también hace mucho quiero pedirle perdón. Usted sabe, uno joven comete muchos errores y hace muchas cosas que no están bien, pero yo también le pido perdón. Y entonces fue como muy lindo, muy liberador, muy sanador. No, yo no tengo odio, no tengo rencor por ninguna de las, ¿verdad? En el campo de eso, del abuso de mi niñez. Querías aprovechar ese momento como para liberar toda carga y a la vez aprovechaste también como para hablarle de Dios, ¿verdad? Por supuesto, no, por supuesto, y darle testimonio de que cuando es Dios no hay rencor, no hay resentimiento, o sea, no pasa. A mí me gusta, y lo hablamos ayer también, me gusta mucho que Ceci ha transformado su experiencia en hacer para nosotras, las mujeres que la acompañamos y que vivimos alrededor de ella, hablar de la sexualidad de una forma muy natural, muy transparente, que es un tema que yo sé que no es propio de la mayoría de iglesias, y a mí me parece relevante mencionarlo hoy en este espacio, porque tenemos que hablar de esto, tiene que ser un tema que venga a la mesa, porque lamentablemente es una situación de la que no por ser cristianos estamos exentos, o no por ser hijos de Dios estamos exentos. Nos puede pasar a nosotras como mujeres, les puede pasar a nuestras niñas, les puede pasar a nuestros niños, y si nosotros no lo hablamos y no normalizamos, no que eso pase porque esto por supuesto pasa porque pasa, sino que normalizamos la conversación y normalizamos también como lo hace Ceci con las mujeres en su entorno, con las mujeres de la iglesia, hablar de la sexualidad de la forma bíblica, de la forma así como Dios lo demanda, pero abiertamente, sin que este tema sea un tabú, nos hace personas menos vulnerables a tener que batallar con esto, primero solas, ¿verdad? Porque como usted lo decía, usted batalló muchísimo tiempo sola hasta que el Espíritu Santo estuvo ahí. Y también a que como mujeres sintamos la confianza de hablar de, mire, es que me pasa esto, no es normal, y verdad que usted alrededor suyo ha podido ayudar a un montón de mujeres con... Muchas. Sí. Sí, bueno, y quiero como comentarlo acá porque me relaciono mucho en su historia, porque yo también en la niñez fui abusado a mis 7 años, entonces pues me impacta mucho esa parte y la entiendo perfectamente de todo lo que atravesaste, pero hay algo que me marca y me toca mucho en el corazón, que usted a pesar de los años llegaste y le pediste perdón a esa persona. Yo hoy por hoy, digamos, hoy en día me encuentro esa persona y ya no siento como ese resentimiento, porque llegó en algún momento, yo le dije, yo la perdono por lo que me hiciste cuando era niño, porque a veces uno de niño no se acuerda de tantas cosas, pero lo de malo sí uno sí se acuerda, por supuesto. Eso lo marca uno. Entonces a uno lo marca, entonces yo llegué donde esa persona y se relaciona mucho lo que usted hizo, porque yo le dije, yo la perdono, porque realmente yo sé lo que me hiciste y todo, pero aún así la perdono y me libero. Y ya años después, digamos, porque sí, ya habían pasado años, y ya ahora la veo, la saludo y todo bien. Ya no hay como ese peso en el corazón. Entonces eso es el entendimiento que nosotros tenemos también como hijos de Dios, de liberar toda carga y a la vez saber perdonar, saber sanar en ese instante. Y yo quisiera nada más preguntarle algo muy importante. Durante toda esa experiencia de dolor, ¿cómo la gracia de Dios comenzó a transformar su vida? Sí, es que eso es lo glorioso, digamos, eso es lo lindo, que a veces uno llega, cuando yo llegué al cristianismo, a uno le decían que se acababan los problemas, o sea, todo iba a ser viento en popa, ¿verdad? Como la canción de Belinda, de color de rosa. Sí, no, o sea, era venga el Señor y todo, pero eso no es cierto, o sea, eso no es cierto. Yo, en mi niñez, luego tuvimos que atravesar diferentes situaciones. Javier tuvo un cáncer, eso fue un proceso bastante duro, sin embargo, ustedes me preguntan y yo ahora vuelvo a ver para atrás y fue la gracia del Señor, o sea, usted siente que pasó por el fuego, pero no se quemó, ¿verdad? Que como dice exactamente la escritura, o sea, usted pasa por el agua y no se moja, y después usted dice, pero ¿cómo yo llegué hasta aquí? Por su gracia y por su misericordia, porque Él es fiel, porque Él es bueno, porque Él prometió estar con nosotros en todo momento.
Luego, después se nos vino, vamos a ver, después del cáncer, tuvimos que atravesar la muerte de mi papá, tuvimos que atravesar la muerte de mi mamá, se nos vino muy fuerte en la familia y en la iglesia, la muerte de una sobrinita de 4 añitos, 5 añitos, y de la bebé de Mary, que eso se nos vino junto prácticamente, fueron meses, Mary. Sí, como 8 meses de diferencia entre una y la otra. Y eso fue súper duro. Y como para ponerle así como una flor en el ojal, ¿verdad? Que fue que ha sido uno de los tragos más duros que nosotros hemos tenido que tragarnos, digo yo, pero que sin embargo también ahí hemos visto la gracia y la misericordia de Dios. Nosotros toda la vida no, desde que comenzamos en el cristianismo hemos permanecido, nos hemos congregado, hace 32 años, 32, ¿verdad? Celebramos. 33. Ya casi 34. Sí. Bueno, vamos para 34 años, el Señor nos llama a la congregación, a este lugar, y esa es otra historia, como otro enano de otro cuento, que otro día se los cuento, ¿verdad? Pero venimos con los 2 hijos pequeñitos, ellos criados totalmente en el Evangelio, acostumbrados a dormir en las bancas, a ir donde Flora que nos diera un bocadito, porque aguantar hambre, ¿verdad? Ella fue la que nos mató todas las hambres a nosotros. La cuestión es que ellos criados y todo en el Señor, gracias al Señor han permanecido. Viene mi hija menor, salud, Mary. Gracias. Viene mi hija menor y se casa y no le va bien en el matrimonio, ¿verdad? Pero en cualquier otro ámbito eso no sería pues nada del otro mundo que una hija se les divorcie. Pero bueno, no, tampoco es que no les va bien, sino que le va muy mal. Correcto. Sí. Correcto. Entonces, pues de ahí yo tengo siempre presente que a mí Nati siempre me decía, mami, porque ella se casó ya grandecita, ella se casó de 30 años, iba a decir 28 porque ella de ahí no pasa, pero de 30 años. Entonces porque ella siempre me decía, mami, yo me quiero casar para toda la vida. Ella no me deja mentir que esto siempre me decía, mami, es que yo el día que me case es para toda la vida, y ¿verdad? Y aparte que desde niña ha sido súper maternal, entonces la ilusión de tener familia, de tener hijos, o sea, era todo un paquete, ¿verdad? Ella se casa y tiene su proceso, pero nosotros no sabíamos nada, nosotros no estábamos conscientes de lo que ella estaba viviendo. Cuando nosotros nos damos cuenta es cuando ella llega y nos cuenta cómo está el asunto, y desesperada y, ¿verdad? Y por supuesto que por más todo, ¿verdad? O sea, tendría uno que ser masoquista o no sé, por supuesto que inmediatamente decidimos apoyarla y haga lo que tiene que hacer, porque de ahí el Señor no quiere que nadie esté en servidumbre, ¿verdad? El Señor nos ha llamado a libertad y a paz, y lo que nos robe eso pues no viene de Dios y no tenemos que permitirlo. La cuestión es que entonces ella viene y se divorcia, pero una cosa es decirlo y otra cosa fue haberlo vivido, porque sí fue durísimo, lloramos muchísimo, clamamos muchísimo, le preguntamos al Señor demasiadas veces. Desde que yo tengo memoria, yo recuerdo a Javier orando por el esposo de Nati y por la esposa de Javi, ¿verdad? Siempre él en la cuna, en la cama, donde fuera que ellos estuvieran durmiendo desde bebecitos, él siempre oraba por eso. Entonces, cuando sucede una situación de estas, uno dice, me falló el Señor. O uno es dado a pensar, pero hermanos, Dios no se equivoca. Dios no se equivoca, nosotros sí, porque muchas veces Dios nos da señales. Si esto vaya para si alguien está por ahí, que Dios le ha estado dando señales de que por ahí no, que no seamos tercos, que no metamos cabeza, porque Dios es fiel y Él no va a permitir. Lo que pasa es que si nosotros cerramos nuestros oídos, pues vamos a tener que sufrir las consecuencias.
Bueno, bendito Dios, ¿saben qué? Su gracia nos sostuvo, su gracia nos bastó, su gracia ha sido suficiente. Hoy por hoy nos acordamos de todo esto que yo les estoy contando como aguas que pasaron. Cosas que como cristianos no estamos exentos, porque desearíamos estar metidos en una burbuja y que a nosotros no nos toque lo malo, y que no nos toque la enfermedad, que no nos toque la muerte, que no nos toque el divorcio, que no nos toque el abuso, pero nos toca. Nos ha tocado, somos testimonio. Pero lo glorioso y lo lindo es ver cómo Dios nos saca de ahí, o sea, cómo con su amor, con su gracia, con su misericordia, el Señor nos saca. Y yo no sé qué viene, o sea, solo Dios sabe qué está por delante. Pero su esposo lo dijo, y aquí estamos para que lo que venga. Exacto. Los dos con la misma actitud. Sí, es que el asunto es ese, que usted tiene que aprender a confiar en el Señor, a vivir un día a la vez, ¿verdad? Y eso sí, siempre estarse recordando de dónde Dios nos ha sacado. Porque en el tanto a nosotros no se nos olvide, nosotros vamos a confiar. El asunto es que si nosotros nos olvidamos, aparte que nos volvemos mal agradecidos, nos vamos a llenar de temor, porque vamos a decir, ¿cómo vamos a salir de esta? De ahí, no somos nosotros, como nos sacó de aquella, de esta también nos va a sacar. Y entonces aquí estamos para la honra, para la gloria del Señor, sirviéndole al Señor. Ahora tenemos 3 nietos preciosos, demasiado lindos los 3, los amamos, los disfrutamos, estamos en una etapa muy linda de la vida, porque de momento no hay problemas, de momento todo está bien, y gloria a Dios por eso, preparándonos confiando en que pronto volverá, porque es una promesa, como dice la Biblia, esperando la redención gloriosa de los hijos de Dios, y aquí para servirle a todo el que necesite, porque la verdad que para eso es que estamos en esta tierra todavía, para servir aquí. Amén, amén. Ceci, hay algo importante también que quisiera preguntarle, ahora que hablaste todo lo del tema del divorcio de Nati, lo que enfrentaron como familia con la enfermedad del pastor, su proceso de abuso. Hoy, con la iglesia de hoy, ¿qué paso debería dar la congregación para dejar de silenciar y empezar a sanar realmente? Yo creo que lo que liberta es la palabra, Keylor. Amén. Para mí, la gente está agarrándose de las ramas para no agarrarse del tronco, pero la palabra es la que liberta. O sea, el poder del Espíritu a través de la palabra es el que liberta. Ustedes me preguntan si yo alguna vez en mi vida he ido a un psicólogo. Mi hija dice que lo necesito. Yo justo iba a decir, Nati diría que sí debería ir. Mi hija dice que lo necesito, pero yo creo que no. Yo creo y he visto a muchos, porque tampoco voy a decir que no, ¿verdad? Y no niego su efectividad en algunos casos o así, pero yo que tengo al Señor, a mí me ha funcionado. O sea, he salido de muchas cosas por su gracia. Y vamos a ver, no vamos a tapar el sol con un dedo. Es muy diferente ver la actitud de Ceci, que gracias al Señor ha podido convertir sus experiencias traumáticas en un tema de ayudar al Señor y darle gloria al Señor, y saber que Dios la ha sacado de ahí, que las personas que pasan por una experiencia como la de Ceci y viven ahí, se quedan enfrascados en ese sufrimiento, y eso es lo doloroso, y por eso tenemos que traer este tema aquí, ¿verdad? Porque hay muchísima gente que piensa que por una situación de esas son menos, que por una situación de esas tienen que vivir con vergüenza o no pueden nunca tener una sexualidad normal, ¿verdad? O ¿qué dirán también? Ajá. Y digamos que con una historia como la que ustedes dos nos comparten también, a mí me parece que lo importante y lo relevante aquí es ver, digamos, cómo el Señor a los dos los ha enaltecido. A los dos les ha dado ministerios importantes, a los dos les ha dado muchas cosas buenas en sus vidas, les sigue dando retos como a todos,
pero el Señor los ha usado y los dos se han transformado en un instrumento del amor del Señor. Y sí, lamentablemente ir al psicólogo tal vez tiene efectos buenos, pero tal vez no va a tener los mismos efectos que tiene. Sí, porque yo soy paciente de todos los meses, casi si pudiera ir todas las semanas. Pero no, y yo lo necesito, digamos, para mí es parte de lo que yo necesito para funcionar bien. Pero yo tengo que dejar en claro que hay cosas que sí, son totalmente la misericordia de Dios y hay cosas que son la terapia. Pero las cosas realmente importantes, las cosas de las que yo puedo testificar, es por el poder del Señor, igual sí, que en la vida de ustedes, ¿verdad? Que esas cosas, de verdad, porque yo conozco gente que tiene años de ir a terapia y no avanza. No hacen, pues sí gastan un montón de plata y todo, pero no avanzan. Y yo sé que eso depende de un montón de cosas, pero la disposición del corazón para el Señor y que el Señor venga y lo cambie todo. Porque esta semana estaba viendo uno de los reels de nosotros y nuestro invitado decía, es que ahí el Señor lo cambió todo. Y yo, es que sí, es ahí, el Señor lo cambió todo. Y a veces uno ni siquiera puede ver el momento puntual, como lo decía Ceci, que ella nada más leía. Yo sé que Ceci nos puede decir, es que el 18 de febrero yo me paso tales, pero si no, donde uno ve así el proceso y en retrospectiva, como lo decía Ceci, uno dice, me sanó y ni siquiera me di cuenta, ¿verdad? Me y no me di cuenta. Eso es sorprendente. Igual, yo no tengo, o sea, yo soy de las personas que no iría a pedirle la receta de cómo echar pelo a un calvo, ¿verdad? Entonces, o sea, soy de las personas que me gusta recomendar lo que a mí me ha funcionado. Y si yo tuviera que decirles que es para que vayan a buscar una terapia, entonces no estaría aquí, ¿entiende? Porque yo estoy aquí para decirles que nos basta su gracia. O sea, que sí se puede con Dios, que sí se puede buscándolo a Él, que sí se puede creyéndole a Él, que sí se puede, que no es fácil, que duele, que a veces hay que llorar, pero de que Él es fiel, ¿me entiendes? Amén. Entonces, yo no les voy a decir, o sea, se me sentiría muy, muy falsa si yo les dijera eso y de aquí salgo a buscar una terapia, de lo que sea, o sea, de lo que, no, lo que yo soy así y lo que a mí me ha funcionado es lo que yo quiero dar y a mí me ha funcionado Cristo. A mí me ha funcionado el Espíritu Santo. Me falta muchísimo, o sea, desearía ser mucho más espiritual o ¿verdad? Muchas cosas, crecer y todo, pero aún en la limitación, aún en la sencillez mía, el Señor se ha glorificado. Y sí funciona, o sea, sí funciona. El Señor, por donde quiera que lo veamos, Él no nos va a fallar. No nos va a fallar. Amén. Amén. Ceci, para ir concluyendo, quisiera que le des un mensaje a todas esas mujeres o a aquellas personas también que están pasando por un momento de silencio, que dicen, Dios, ya no puedo más, ya no tengo salida. No sé dónde está la luz al final del túnel, no puedo seguir más con esto. Y más que todo también a personas que si están pasando un momento similar al suyo, ¿qué mensaje le darías a cada uno de ellos? Bueno, para mí, primero que nada, si no le han entregado el corazón al Señor, básicamente eso es lo primero, ¿verdad? O sea, porque el Señor obra de maneras maravillosas en sus hijos, ¿verdad? Entonces, y las bendiciones y las promesas y las cosas que Dios hace con sus hijos son maravillosas. Entonces, para mí lo primero sería invitarles a que le entreguen ese corazón a Cristo, a que una vez un predicador en una enseñanza dijo, si a usted le gusta contarle las cosas a la gente, usted no se ha puesto a pensar que esa persona puede irselas a contar a otra y en lugar de se puede convertir en un chisme. Dice, pero en cambio al Señor, todo lo que nosotros le contamos al Señor, el Señor no se lo cuenta a nadie. Y a mí me gustó mucho eso. Entonces yo digo, ok,
acerquémonos confiadamente al Señor y contémosle por lo que estamos pasando y pidámosle ayuda a Él y digámosle que nos guíe, que nos hable. El Señor habla de muchas formas, o sea, el Señor sí está vivo, el Señor hace maravillas, el Señor viene pronto y viene por una iglesia que lo ame, por personas reales. El Señor no viene por perfectos, viene por usted y por mí, o sea, por personas reales que están en una lucha constante contra los deseos de la carne, contra los pensamientos, contra, ¿verdad?, los afanes y todo esto, pero básicamente ahora sí hay solución para todo en Cristo. Tal vez no como nosotros la queremos, no cuando nosotros la queremos, pero el Señor es soberano y Él nos ama. El Señor dice que tiene pensamientos de bien y no de mal para nosotros. Así es que ¿a quién mejor acudir que al Señor? A mí, si ustedes me preguntan, ¿quién la libertó? El Señor. ¿Quién la sanó? El Señor. ¿Quién la ayudó en el momento de la enfermedad? El Señor. ¿Quién la ayudó en el momento de la prueba? El Señor. O sea, yo venir a darle, aunque sea un ápice de gloria, a otra cosa no podría, porque toda la gloria es del Señor. La verdad que sí, que Litor es esa. O sea, busquémoslo mientras Él puede ser hallado, porque si lo buscamos lo vamos a encontrar, y si lo buscamos de todo corazón, pues con mucho más razón lo vamos a encontrar. Ceci, gracias por compartirnos su historia, la verdad. Sí, Ceci, qué placer, y la verdad nos honra mucho. Le agradecemos a abrirse con, pues es un tema muy íntimo, muy suyo, que inclusive cuando lo conversé con los chiquillos lo desconocían totalmente. Y tenemos que básicamente la edad, Ceci antes estaba hablando de Flora. Flora es la abuela que de Dios goza, de nuestro productor, y ayer le comentaba a él que tiene básicamente como 30 años de conocer a Ceci y no conocía esa historia. Entonces, para que ustedes sepan que también son así importantes para nosotros, que Ceci nos está contando una historia que no mucha gente conoce. Ceci, siempre le pedimos a nuestros invitados que para cerrar nos regalen una oración para despedir el capítulo del día de hoy. Gloria a Dios. Padre Celestial, muchas gracias, Señor, por el privilegio de poder testificar de que tú eres un Dios que está vivo, que eres real y que escuchas el clamor de tu pueblo. Yo quiero agradecerte y pedirte de una manera muy especial, Señor, que este compartir, que este testimonio te dé toda la gloria a ti, pero que pueda ser de bendición para muchas personas. Ojalá, Señor. Mi intención en todo momento ha sido que tú seas glorificado, que tú seas exaltado, Señor, y que todas las rodillas, si se han de doblar, sea delante de ti, Padre Celestial. Yo oro, Señor, que a través de estas ondas, Señor, a través de esta señal, tu Santo Espíritu toque corazones, Señor, porque al final tú eres el único que transforma, tú eres el que pone en nosotros tanto el querer como el hacer por tu buena voluntad. Yo oro y bendigo este proyecto, Señor. Te pido, Señor, que les des tanto medios como recursos, como sobre todo sabiduría a todos los integrantes de este equipo, Señor. Tú conoces que el deseo de ellos es ser de bendición a la mayor cantidad de almas posibles. Yo los bendigo, Señor, y oro por las personas que están al lado allá del teléfono, de la computadora, de lo que sea, Señor, para que tu Santo Espíritu se glorifique, Señor. Haz milagros, Señor. Toca sus corazones, alivia, sana heridas, Señor. Liberta, porque tú lo puedes hacer. Tú lo hiciste conmigo, Señor, en mi sencillez. Mientras yo leía tu palabra, tú sabes que yo creía que me estabas libertando. Solo eso, algo tan sencillo, Señor, y tú lo hiciste, porque tú, Señor, te complaces cuando nos acercamos a ti con sencillez, con humildad, pero con un corazón sincero, con un corazón dispuesto a creer en ti, Padre. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, amén y amén. 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 Muchas gracias a todos y a cada uno de ustedes por escucharnos y vernos. Sí quisiera recordarles, como siempre lo hacemos, que aquí va a quedar el correo electrónico si alguna persona quiere
compartir su historia de vida, su testimonio. Entonces que también nos puede escribir por ese correo electrónico, y también para que nos sigan en nuestras redes sociales como Nos Basta Tu Gracia Podcast en TikTok, Instagram y Facebook. Mary. Les agradecemos acompañarnos una vez más. Recuerden compartir con otras personas, y más si conocen a alguien que haya pasado por una situación parecida o que crean que esta historia, que esta conversación les puede servir de bendición. Y nos vemos hasta el próximo capítulo. Chao. Chao. Chao.